Bien, vamos a ver el primer punto que tiene que ver con la exportación de la base de datos al componente Chronoforms, del componente Chronoforms o lo que es lo mismo, cómo descargar planilla de inscritos Congreso. Estamos claros que en la página de Congreso nosotros tenemos un apartado de inscripciones en donde tenemos un formulario y ese formulario recoge datos de los usuarios y los almacena en una base de datos dentro de nuestro sitio. Esos datos, esta es la base de datos, ¿cierto? Están administrados en un componente que se llama Chronoforms y lo que vamos a hacer es primero ver cómo es la descarga de ese archivo de la base de datos en un formato CSV, que aunque le duela a la Marce es el formato de salida de las bases de datos, comma separated value, y vamos a ver después entonces cómo hacemos la lectura y la importación a un Microsoft Excel o la famosa planillita de cuadros para que esté más ordenado. Ya vamos al backend y en el backend, en la parte de componentes, vamos a escoger nuestro componente Chronoforms, que es el que administra los formularios y las bases de datos de este. Lo que voy a hacer es pinchar ahí en Chronoforms directamente y vamos a tener esta entrada. Y lo que vamos a hacer es escoger primero cuál es el formulario que, que, que va a recoger los datos y qué tabla de ese formulario es la que vamos a ordenar. Vamos a seleccionar aquí inscripción, que es lo que necesitamos hacer, escoger el formulario de inscripción y la tabla conectada a ese formulario, la tabla de la base de datos, es esta, que es la única que está en el combo box. Cuando están seleccionados vamos al menú superior de este componente y le pedimos que nos muestre el dato, nos muestre la data de esa tabla. Y tenemos aquí entonces el listado de los inscritos, que están en este caso en dos páginas. Yo los puedo listar ahí en todos. Me va a listar seguramente 39, 40 inscripciones. Yo puedo pedir que uno de esos en particular los exporte, lo borre, ¿no es cierto?, lo edite, o puedo mirar también esos datos y tener acceso a los datos precisos de cada uno de los usuarios. No pretendo hacer eso. Lo que quiero hacer es que toda la tabla de datos la vamos a exportar en un comma separated value. Vamos a seleccionar ahí y va a abrir este cuadro de diálogo. Nosotros vamos a hacer la descarga de ese cuadro de diálogo en una parte de nuestro escritorio. Siempre tengo el mismo tema. Yo lo voy a descargar aquí en el escritorio. Tiene un nombre y una extensión CSV. Aquí podemos ver también cómo quedó en el caso de Chrome, cómo se descarga ese archivo y podemos ir y abrir la carpeta donde está, mostrar en carpeta y vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, acceso al documento. Ese documento entonces ya lo tenemos descargado, lo tenemos almacenado en alguna parte y ahora lo que vamos a hacer es la lectura de ese objeto y la importación a Microsoft Excel. La lectura puede ser muy sencilla, con un doble clic, ¿cierto? Y se va a abrir seguramente en el software más adecuado. Pero lo que nosotros vamos a hacer es tomar un libro de Microsoft Excel y vamos a pedir aquí donde dice datos, vamos a obtener datos externos desde un archivo de texto. ¿Dónde está? En el escritorio. Ese es nuestro documento, CSV Export Chronoforms Data, importar, y nos va a dar un cuadro de diálogo en el que nos va a mostrar de qué manera vamos a delimitar esta lectura. ¿Están delimitados como caracteres de coma o tabulación? Sí, no de ancho fijo. En este caso sabemos que están separados los datos por coma. Ahí tenemos el dato y bajo ese tenemos el valor. Por lo tanto, los vamos a delimitar y vamos a comenzar a importar en la primera fila. Siguiente, ¿cuál es el objeto que hace la separación de los datos? En este caso, la coma. Y ahí podemos ver cómo se construyen las tablas, las columnas, con el primer encabezado que es el valor y luego, ¿no es cierto?, la descarga. Podemos sacar entonces también la tabulación y dejar solamente los datos separados por coma.
En el siguiente paso, uno eventualmente podría determinar qué tipo de valor, ¿no es cierto?, en la planilla Excel vamos a querer que haya. Si hay una fecha eventualmente, uno puede decirle yo quiero que sea una fecha con cierto orden, o si es texto. En este caso lo vamos a dejar todos en general porque no controlo ese valor, pero si ustedes se manejan lo pueden hacer bien. Y finalizamos entonces. ¿Dónde vamos a hacer la primera inserción de datos? En este caso en la casilla que está seleccionada, y le ponemos aceptar y aparecen los datos en una planilla Excel, que luego podrá ser, como ustedes saben, guardar como, en fin, ya tenemos el dato entonces terminado.